Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia. En la sección anterior estuvimos viendo cómo el pueblo quebrantó el pacto con Dios. La primera de las leyes que Dios había mandado era que no tuvieran ningún otro Dios y que tampoco hicieran ningún tipo de imagen. Pero ellos quebrantaron esa ley al hacer un becerro de oro y adorarlo como si fuera una representación de Dios. Ante esto, Moisés quiebra las dos tablas de piedra que había bajado desde la cumbre del monte Sinaí. Eso era una señal de que los términos de ese pacto habían sido quebrantados por el pueblo. Ahora continuamos con esa historia y en Éxodo capítulo 33 se presenta que como parte del castigo que el pueblo estaba recibiendo por su pecado, Dios le anuncia a Moisés que su presencia en forma de nube no irá delante de ellos camino a la tierra prometida, sino que solamente su ángel representante es el que irá delante de ellos. Cuando el pueblo se enteró de esto, por boca de Moisés, el pueblo tuvo una reacción de vestirse de luto, que era una señal de tristeza, y se quitaron todas sus joyas y dejaron de ponerse adornos. Moisés entonces levantó una tienda de reunión afuera del campamento del pueblo y iba ahí a reunirse con Dios, que se le presentaba en forma de nube. Moisés entonces le pide una vez más a Dios en un acto de humillación que le dé una señal de confirmación de que Él los va a acompañar en su camino. Pero Dios, en vez de mostrarle toda la gloria a Moisés, le revela parcialmente solo una parte de su ser, lo que la Biblia presenta como mostrarle a Moisés su espalda. Y esto es una representación más de lo que hemos venido llamando como la teofanía, una manifestación visible, palpable de Dios. Moisés le dice al Señor: déjame ver tu gloria, tú tienes que caminar con nosotros. Y Dios le responde: yo te daré a conocer mi nombre que es misericordia y que es compasión. En Éxodo capítulo 34, Dios le pide a Moisés que prepare otras dos tablas de piedra y que entonces suba a la cumbre del monte Sinaí para que Dios descienda ahí en forma de nube, que es la forma de su presencia, y una vez más va a proclamar su nombre. Y lo proclama repitiéndolo dos veces. Dice el texto bíblico en Éxodo 34: Yahvé, Yahvé, o el Señor, o Jehová, Jehová, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Pero esa doble forma de nombrar el nombre de Dios significa un llamado de atención, algo a lo que hay que ponerle mucha importancia. Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé, es un Dios grande en misericordia, es un Dios piadoso y que es lento para la ira, grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Y eso era una forma muy, muy importante de manifestarse ahí para Moisés y para el pueblo, porque eso lo que representaba es del por qué el pueblo no había sido destruido y consumido de una vez, después de que habían quebrantado el pacto con el becerro de oro. ¿Por qué no fueron destruidos de una vez? Porque el Señor es grande en misericordia, lento para la ira, que perdona la iniquidad, pero que no tendrá tampoco por inocente aquel que es malvado, sino que visitará la maldad aún en 2 o 3 generaciones. ¿Qué significa esto que a nosotros nos puede resultar un poco confuso, como que Dios estuviera ahí siempre llevándole las cuentas a los descendientes de cada familia? En realidad esto tiene que ver con la situación del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel era el pueblo descendiente del pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y nosotros vimos a lo largo de el libro de Génesis que esos personajes, Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron muchos errores, tuvieron muchos pecados,
y no fueron consumidos por la ira de Dios, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Dios los perdonó muchas veces, pero aunque los perdonó, tampoco el Señor va a dejar pasar la injusticia de forma absoluta, sino que Él tiene en su perfecta sabiduría cuándo traer su bendición, su perdón, su misericordia, su piedad, y cuándo visitar esa maldad y castigarla, aún en futuras generaciones de ese pueblo con el que Él está en pacto. Al oír esto, Moisés una vez más se humilló ante Dios y le pidió perdón por ese pueblo. Dios entonces volvió a proclamar su pacto sobre Israel. Es como que Dios volviera a renovar su alianza ahora con las nuevas dos tablas de piedra. Y lo que Dios hace al renovar su alianza es volverles a pedir que no se asocien con las naciones de Canaán, que cuando ellos lleguen a la tierra de Canaán no se comporten como las naciones que viven ahí, que no adopten esa cultura. ¿Y cómo se expresa eso? De que no los imiten en su idolatría, sino que ellos deberían destruir los altares y esas imágenes de la diosa Asherah o Acera, como dicen algunas versiones. No deberán relacionarse con esos pueblos de Canaán ni participar en sus sacrificios. No deben hacer ídolos con forma de estatua, sino que ellos deberán guardar el día de reposo semanal y presentar ofrendas solo a Dios y dedicar en santidad a sus primogénitos. Deberán celebrar las fiestas anuales, que son la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, que después también conoceremos como la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de las cosechas o la fiesta de el fin de las cosechas. También les recuerdo que deberán presentar animales sin defectos, y por eso no deben ofrecer animales recién nacidos, que eso es el significado de esa frase: no cocerás el cabrito en la leche de su madre, sino que son animales que deben tener un año, debieron haber ya pasado la etapa temprana. Moisés volvió entonces a escribir los términos de este pacto, que básicamente lo que hacen es reafirmar la alianza en las nuevas tablas de piedra, y estuvo otra vez con el Señor por 40 días y por 40 noches. Acá se le llama a esta lista de mandamientos, se le dice los 10 mandamientos, y de alguna forma se podría pensar que se está como sustituyendo los 10 mandamientos originales. En realidad no es así. Si se hace una lectura comparativa entre este capítulo 34 del Éxodo y el capítulo 20 del Éxodo, nos vamos a dar cuenta que aquí son mandamientos muy relacionados con las fiestas, con el día de reposo, con los sacrificios, con el culto. Por eso es que se le ha llamado a este el decálogo cultural o el código ritual, eh, ya que estos mandamientos están centrados en el servicio y en el culto hacia Dios. En cambio, los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 están más centrados en la relación directa con Dios y con el prójimo de forma más general. Después de esos 40 días y 40 noches, cuando Moisés desciende del monte con estas nuevas tablas de la ley, su rostro resplandecía haz o rayos de luz, que en algunas traducciones antiguas se confundió con la palabra cuernos de luz. Por eso hay representaciones de Moisés que llevan cuernos, pero una traducción, digamos, más correcta sería su rostro resplandecía con luz, como si fueran rayos de luz. Y entonces, como los israelitas sentían miedo de Moisés a causa de la luz que provenía de su rostro, Moisés se cubría el rostro con un velo y solo se lo quitaba para presentarse ante la presencia de Dios en la tienda de reunión. Finalmente, en Éxodo capítulo 35, Moisés convoca al pueblo para que presente una ofrenda de materiales para la construcción del tabernáculo y sus utensilios y las vestiduras sacerdotales. Moisés entonces también presenta a Bezalel y a Oliab
como los artesanos y técnicos encargados de la futura obra del tabernáculo, ya que Dios los había llenado de su espíritu y sabiduría.